todavía ni siquiera comienza. Vamos a hablar de esto, vamos a analizar esto y me da mucho gusto tener a Daniel Sobato, es director regional de América Latina de IDEA Internacional, y también a Alfredo Serrano, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítico, el CELAG. Bienvenidos a los dos, me da mucho gusto y les agradezco su presencia. Daniel, hace poco IDEA Internacional emitió un documento y una advertencia también por los tintes autoritarios que se han mostrado durante la pandemia en algunos países, particularmente de América Latina, por supuesto. Pero esta crítica que se le lanza al presidente López Obrador, fuerte, va más allá de la pandemia. Se habla también de un control político que pretendería volver al pasado, aquel pasado priista que vivimos. ¿Lo estás monitoreando y cómo lo ves, Daniel? Mario, muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar en tu espacio. Nosotros no ponemos foco en casos específicos, sino que lo que estamos haciendo es un llamado, una alerta general, tanto a nivel global como a nivel regional, diciendo de que ya la democracia en América Latina venía bajo amenaza, venía enfrentando serios riesgos, y que esta amenaza y estos serios riesgos que la democracia estaba y está enfrentando se han potenciado, se han agravado con la llegada de la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque en muchos países los ejecutivos, debido a la crisis sanitaria, han decretado medidas o estados de emergencia o de excepción que en muchos casos han terminado, por un lado, acumulando excesivo grado de poder en el Ejecutivo, en detrimento de los controles del Legislativo y del Judicial. Han venido poniendo en peligro la vigencia de derechos humanos, han venido a restringir la libertad de expresión, han intentado tomar control o cooptar órganos de control o incluso árbitros electorales, han llevado a cabo enfrentamientos muy polarizantes con las oposiciones y en muchos casos también se han negado a jugar con las reglas del juego democrático, y todo ello acompañado de un achicamiento de los espacios de la sociedad civil. Este es un fenómeno que estamos detectando no solamente en América Latina, sino también en muchos otros lugares, incluido en Europa. Y por eso nuestro llamado en defensa de la democracia, para que la democracia no se convierta en la víctima silenciosa de esta pandemia. Alfredo, me da gusto saludarte también. Bueno, escuchando a Daniel Sobato, en México parece que la pandemia, más bien la crítica ha sido que no ha sido con mano fuerte, no se ha tratado con mano fuerte, con más pues políticas restrictivas, al contrario. Sin embargo, la crítica del control político ahí está por parte de algunos sectores sociales. ¿Cómo lo ves, Alfredo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Mario. Yo creo que lo que está ocurriendo en México, por ejemplo, en este tipo de carta que cuestiona la democracia a la que aludías, es una suerte de cuestionamiento del resultado electoral. El pueblo mexicano libremente decidió en las últimas elecciones darle una mayoría a una candidatura y muchas minorías al resto de opciones políticas. Se refleja esto también en las diferentes alianzas que existen en la otra institución, no en el Ejecutivo, sino me refiero al Legislativo. Y ahí la dificultad, bien lo decía anteriormente Daniel, es que las democracias tienen un desafío nuevo, y es afrontar una suerte de imposición de celeridad en la toma de decisiones. La pandemia no permite a veces ciertos tempos que hasta este momento podrían ser necesarios y útiles para garantizar la democracia, pero entra en dialéctica con una cuestión de salud. Con esto no estoy diciendo de ninguna de las maneras que haya que sortear o evitar las reglas democráticas, pero es cierto que es un desafío nuevo, es un reto nuevo. Yo creo que el presidente AMLO, lo importante es que goza, nosotros hicimos una encuesta hace muy poquito en México, goza todavía de un respaldo mayoritario en evaluación de gestión, en evaluación de la pandemia, y creo que sí, evidentemente, seguramente tiene desafíos fortísimos respecto a cómo afrontar una pandemia que hace estragos en materia económica, en materia social y en materia sanitaria, pero me parece que no sería la arista estrictamente del debilitamiento de la democracia lo que estamos viendo en México, cuando además, y con esto cierro esta intervención, que planteó desde el primer momento la necesidad de someterse a un revocatorio, una figura creo que muy democrática, dado que quiere refrendar su nueva gestión o la gestión de una segunda parte de su mandato, justamente a partir de lo que diga la ciudadanía. Yo creo que es un gesto bastante de intensidad democrática y por lo tanto me parece un poco desubicado cuestionar estos aspectos que en la carta uno detecta más, insisto, más un alegato en contra de lo que votó la ciudadanía hace muy poco tiempo, y sí que es legítimo plantear una alternativa opositora y eso me parece sumamente correcto.
Ahora, se habla de contrapesos, se habla de poderes dentro del Estado, se habla de acumulación de poder. En todo caso, Daniel, debemos entender este debate entre importantes intelectuales mexicanos, por supuesto, debemos entenderlo en el contexto de un debate democrático, abierto, donde el presidente también participa. Absolutamente, Mario. Mira, acá hay varias precisiones que hay que hacer. Número uno, hay que respetar los resultados electorales, pero hay que ser consciente de que la Carta Democrática Interamericana, en su artículo 3, establece que hay dos legitimidades. Está la legitimidad de origen, que es la que te da ganar unas elecciones de manera contundente, clara, como ha sido el caso de Andrés Manuel López Obrador, y está la legitimidad de ejercicio. Es decir, por más que tú tengas mayoría plena en ambas cámaras del Congreso, por más que hayas sido electo de manera con un respaldo contundente, estás obligado a ejercer ese poder que se te ha dado de manera transitoria con esa legitimidad de ejercicio, que implica que tienes que cumplir respetando división de poderes, respetando autonomía de órganos de control autónomos, respetando el derecho a que se te critique, respetando la libertad de expresión. Si tienes que actuar de manera rápida, porque tienes que tomar medidas con mucha celeridad para hacer frente a la pandemia, lo tienes que hacer en pleno cumplimiento de todas las normas constitucionales y legales. La pandemia no te autoriza a hacer lo que quieras. La pandemia no manda en cuarentena al Estado de Derecho. El hecho que tengas un alto nivel de popularidad no te garantiza ni te permite que hagas un ejercicio abusivo o que caigas en un hiperpresidencialismo. Todo debes hacerlo en el margen del Estado del Derecho y de la división de poderes. Y en ese marco, bienvenido un debate democrático. Muy bien. Finalmente les quiero preguntar a ambos, comenzando por Alfredo. En medio de este debate se ha dicho lo que intenta el presidente López Obrador es, además de ese voto legítimo que le da mayoría en ambas cámaras e incluso en las cámaras locales también logra una mayoría pues prácticamente absoluta. Ahí se nota desde fuera un intento de concentración del poder más allá de estas facultades por parte del presidente López Obrador. ¿Cómo lo ves, Alfredo? Yo creo que el presidente López Obrador está respetando la dinámica democrática del país mexicano. Es más, no solo está respetándola, sino está, creo que, fortaleciéndola con muchos gestos y con algunas tomas de decisiones que ha tenido en este tiempo. Me parece que incluso la forma de responder de carta a carta, para mí creo que es saludable en términos democráticos. Unos por cuestionar al presidente, que está en todo su ejercicio legítimo para hacerlo, y el presidente también para tener una opinión disonante respecto a estas cuestiones. Yo creo que no se puede disociar que haya obtenido una mayoría absoluta, tanto para conformar el Ejecutivo como para tener mayorías en el Legislativo, con una toma de decisión permanente con el respeto a todas las instituciones. Lo que sí creo que es importante y no podemos olvidar o ningunear es que existe una circunstancia global, que es una pandemia, que exige una reacción a máxima velocidad y que esto no debe ser, como bien decía mi colega Daniel, violando el Estado de Derecho, pero también es cierto que hay que adaptarse a una circunstancia, a una nueva epísteme. Sería inviable pensar que en una Segunda Guerra Mundial no hubieran necesidad de crear nuevos instrumentos apegados a la ley para afrontar situaciones novedosas. Yo creo que esta es la gran vigorosidad de la democracia y del Estado de Derecho, es cuando tiene capacidad para abordar circunstancias nuevas con apego a la ley, pero sin ser estático y quedando obsoleta en el tiempo, porque a la par se pueden ir muriendo personas, sufriendo muchos dolores. Yo creo que es un desafío, insisto, hacia adelante para toda América Latina y para México en particular. Pues te agradezco mucho, Alfredo. ¿Con qué cierras, Daniel? Mira, la doctrina y la jurisprudencia internacional, incluido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son muy claros. Los estados de emergencia son institutos que están contemplados en las constituciones. Es legítimo su uso, pero deben ser hechos de manera con proporcionalidad, con razonabilidad, con temporalidad y siempre en el marco del Estado de Derecho. Por el otro lado, el debate democrático entre un gobierno y una oposición siempre es bienvenido porque es lo que le da riqueza y lo que fortalece la democracia. Daniel Sobato, Alfredo Serrano, les agradezco mucho por estar aquí en Perspectivas desde México.